Confírmeme si ve esa pantalla. Sí. Ya, correcto. Sí, Luisek. Ya, vamos a continuar con el segundo ejercicio, por favor. Vamos a sacar datos. Dice, un cuerpo cuya masa es de 25 kilogramos, masa igual 25 kilogramos. Dice que forma un ángulo de 30 grados con la horizontal, en este caso, teta igual 30 grados. Y la gravedad, dato implícito, 9,8 metros sobre segundos cuadrados. Nos pide que encuentre y calcular la tensión en las cuerdas. Ya. Entonces, aquí solo tengo dos cuerdas. Esta será la cuerda 1, esta será la cuerda 2. Esta de aquí no le vamos a considerar cuerda, le vamos a considerar que es el gancho de la masa que está suspendida. Solo que está muy grande nomás. Mire, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre del punto hacia donde convergen las fuerzas. Al de acá le hemos llamado cuerda 1, tensión 1. Y a la de acá, la que está inclinada, tensión 2. Cogemos el punto donde convergen las fuerzas, este punto de aquí, y lo ubicamos en el origen del sistema de coordenadas. Y dibujamos todas las fuerzas que salen de este punto. ¿Sí? Estas se llaman fuerzas concurrentes. El cuerpo suspendido tiene una masa M, la masa genera peso. Mire esta flechita que está hacia abajo, el peso, M por G. Esta es una cuerda, la cuerda genera tensión. Esta flechita que está a la derecha, tensión 1. Esta es otra cuerda, genera también tensión. Tensión 2 con la inclinación de 30 grados que le he puesto acá abajo. ¿Por qué le puse acá abajo? Si yo trazo una paralela al eje horizontal, mire, aquí. Al techo, una paralela al techo, este ángulo de aquí es el mismo acá abajo. ¿Sí? Si acá es 30, acá abajo también es 30 grados. Esto se llama ángulos alternos internos. ¿Sí? Ya, por eso aquí tengo el ángulo de 30 grados. Esta tensión 2 no coincide con los ejes, le proyectamos, mire. Proyecto para acá, encuentro la tensión 2 en el eje X. Proyecto para acá, encuentro la tensión 2 en el eje de las Y. Encontramos las ecuaciones de las componentes, asimismo aplicando trigonometría a este triángulo donde se encuentra el ángulo. ¿Sí? Y tenemos que las ecuaciones de las componentes son T2 en X es T2 por el coseno del ángulo y T2 en Y es T2 por el seno del ángulo. En el eje X aplicamos la función coseno y en el eje Y aplicamos la función seno. ¿Sí? Siempre y cuando el plano sea horizontal, ¿no? Ya. Condiciones de equilibrio. Aquí el sistema no se mueve en ningún eje, el sistema está en equilibrio. Como el sistema no se mueve, aplicamos la primera ley de Newton tanto para el eje X como para el eje Y. Observe, por favor. Primera ley de Newton. Sumatoria de fuerzas en X igual 0. ¿Qué fuerzas tengo en X? Obsérvele, tengo esta T1 y tengo esta T2 de X. La T1 es positiva. Haga el favor de desactivar el audio. Esta T1 es positiva, esta T2 en X es negativa. T1 menos T2 en X igual 0. Reemplazamos el T2 en X. El T2 en X es el que tengo acá, T2 coseno de 30. Calculamos el coseno del ángulo y le ponemos adelante. El coseno de 30 es 0,866. Hemos puesto aquí con 3 decimales. Puede trabajar hasta con 2 decimales, no hay problema. Por tensión 2. Y esta le llamamos ecuación 1. ¿Sí? Planteamos la otra condición. Sumatoria de fuerzas en Y igual 0. Tampoco se mueve en el eje de las Y. El sistema está en equilibrio. ¿Qué fuerzas tengo en Y? Voy al diagrama de cuerpo libre. Mire, tengo T2 en Y, que sería positiva, y el peso, que es negativo. T2 en Y menos el peso, igual 0. El T2 en Y le abrimos T2 seno de 30. Y reemplazamos el valor de la masa, que es 25, y la gravedad 9,8. Vamos operando. Y el seno de 30 es 0,5. Le ponemos adelante. Y la letra le ponemos después. Acá multiplicamos 25 por 9,8. Me dio 245. De aquí ya podemos despejar T2. El 245 está restando, pasa al otro miembro a sumar, y el 0,5 está multiplicando, baja a dividir. Le hemos despejado directo.
Siguiente paso, hacemos la división. 245 para 0,5 me dio 490 newtones. ¿Sí? Hemos encontrado directo el T2. ¿Cómo encontramos el T1? Reemplazando este valor de T2 en ecuación 1. Reemplazando T2 en ecuación 1, en esta ecuación de aquí, ¿no? Aquí, donde está el T2, le reemplazamos por 490. Bien, T1 menos 0,866 por T2, que es 490. Operamos. Multiplicamos 0,866 por 490, me dio 424,34. Ya podemos despejar T1. T1 ha sido igual a 424,34 newtones. Y hemos resuelto el ejercicio. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? ¿No hay preguntas? La pregunta, profesor. Dígame. En la tarea o los ejercicios que nos va a enviar, ¿van a ser los mismos ejercicios, cambiados datos o hay alguna otra variante? Sí hay variantes, pero es parecido. El proceso es el mismo. Sí. El proceso es el mismo. Hagamos otro. Listo. Si un cuerpo de 250 newtones se desliza sobre un plano inclinado, esto ya es plano inclinado, que forma un ángulo de 32 grados con respecto al horizontal. Si el coeficiente de rozamiento es 0,18, calcular el valor de la fuerza F paralela al plano que se debe aplicar al cuerpo para que se mueva con velocidad constante, hacia arriba y hacia abajo. El esquema, bueno, ahí tengo los datos, ¿no? Los datos. Me da el peso 250 newtones. El peso, mira. El peso usted sabe que es masa por gravedad y eso es 250 newtones. Me da el ángulo 32 grados, el coeficiente de rozamiento, la gravedad, dato implícito, sí, y este dato es muy importante. Dice que la velocidad es constante. Pregunto al curso, si la velocidad es constante, ¿cuánto valía la aceleración? 0. 0, correcto. Acordarás, si la velocidad es constante, la aceleración vale 0. Bien. Y la incógnita es el valor de la fuerza hacia arriba y el valor de la fuerza hacia abajo. Tengo el esquema. Cuando sube, plano inclinado, mira. Plano inclinado. Aquí tengo el ángulo de 32 grados respecto al horizontal. El cuerpo está subiendo en el plano inclinado. Entonces vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre. Mira. Solución. Empezamos haciendo el diagrama de cuerpo libre para este cuerpo que está en plano inclinado. Es como si aquí dibujo el eje vertical y el eje horizontal, pero le he sacado acá aparte. Mira. El eje más Y, el eje más X. Acá le pongo el más X porque dice que el eje, uno de los ejes debe coincidir con el avance progresivo del movimiento. Si el cuerpo sube, en cambio, entonces el eje más X hacia arriba. Cojo el cuerpo en mención y le ubico en el origen del sistema de coordenadas. Y dibujamos todas las fuerzas. Primero esta F. Aquí hay áreas en contacto. Se genera la normal, que sería para acá, sobre el eje de las Y. Siempre la normal va sobre el eje más Y, ¿no? Tengo el peso se dibujaría así, miren. Es lo que tengo acá, el peso, M por G. Una vez que dibujo el peso, le ubico este ángulo. ¿Dónde le ubico este ángulo? Es el ángulo que forma el peso con el eje de las Y. Siempre. Acordaráse, por favor. ¿Dónde ubico este ángulo? Es el ángulo que forma el peso con el eje de las Y. Aquí está el 32 grados. ¿Sí? Con el eje de las Y. ¿Listo? Si el cuerpo sube, como hay coeficiente de rozamiento, hay rozamiento. Si el cuerpo sube, el rozamiento es hacia abajo. Esta FC, ¿sí? Y las fuerzas que no coincidan con los ejes, proyectamos sobre estos el peso, ¿no? Proyecto sobre este, encuentro la componente en el eje de las X, proyecto acá y encuentro la componente del peso en el eje de las Y. Y ahora encontramos componentes para MGX, ecuaciones, perdón, y para MGY. Aplicando trigonometría a este triángulo de acá y aplicando la función seno y coseno, obtenemos lo siguiente. Las ecuaciones de las componentes, miren. MGX
es igual a m por g por el seno del ángulo, por el seno de 32 grados. ¿Sí? M por g por el seno de 32 grados. Mire, cuando es plano inclinado, en el eje X cambia la función, aplica la función seno. Y en el eje Y aplica la función coseno, al revés de plano horizontal. ¿Sí? Al revés de plano horizontal. Es aplicando trigonometría a este triángulo de aquí. Y aquí hemos calculado ya el valor, mire. M si conozco, MG conozco, vale 250. 250 multiplico por el seno de 32 y me dio 132,5. Aquí es 250, solo que le hemos hecho directo. MG es 250. ¿Sí? Y eso multiplicamos por el seno de 32. Lo mismo acá abajo. MG es 250 y multiplicamos por el coseno de 32 y me dio 212,01 newton. Ya, estos valores ya me sirven para las condiciones de movimiento y equilibrio que vamos a plantear. Como el cuerpo se mueve en el eje de las X, está subiendo, segunda ley de Newton para el eje de las X. Y en el eje de las Y, primera ley de Newton, porque el cuerpo no se mueve así y así, ¿no? A la vez, solo se mueve en el eje, en este caso, en el eje de las X. Condiciones de movimiento y equilibrio. Mire, en el eje X, segunda ley de Newton. Sumatoria de fuerzas en X igual a masa por aceleración. Esta es la segunda ley de Newton. Pero si la velocidad es constante, se sabe, la aceleración vale 0. Y si este 0 reemplazo acá, todo esto se me hace 0 y me queda sumatoria de fuerzas en X igual 0. ¿Sí? Sacamos qué fuerzas tengo en X. Mire, regresemos acá. ¿Qué fuerzas tengo en X? Tengo esta F, tengo el MGX y tengo el FC. F es positiva, MGX es negativa y FC también es negativa. ¿Sí? Entonces vamos bien. En el eje X tengo F menos MGX menos FC igual 0. Estas fuerzas saca del diagrama de cuerpo libre. ¿Sí? Y vamos reemplazando. El MGX ya calculé, era 132,5. El FC le abro por la fórmula, es mu sub c por la normal. El mu sub c es 0,18, le reemplazamos. Ya, hasta ahí llegué, le hemos llamado ecuación 1. Planteamos la otra condición, sumatoria de fuerzas en Y igual 0. En Y tengo la normal, que es hacia arriba positiva, y la componente del peso en Y, que es hacia abajo negativa. El MGY ya calculé, era 212,01. ¿Sí? Y de aquí ya puedo despejar la normal. La normal ha sido igual 212,01 newton. Este valor de la normal le reemplazo acá y ya tendría el valor de la fuerza F de la parte A. Miren. Reemplazando N en 1, hacemos el reemplazo respectivo en esta partecita de aquí, ¿no? 212,01. Y lo demás ya es calculador. Aquí multiplicamos estas dos cantidades. ¿Sí? Mire. Lo hemos hecho paso por paso. 0,18 por 212,01, 38,16. Y operamos estas dos, me da negativo en este miembro y pasa al otro miembro, se hace positivo. Y este es el valor de la fuerza F para que el cuerpo suba con velocidad constante. ¿Sí? Resuelta la parte A. Parte B. Cuando baja. Ahora el cuerpo va a bajar, mire. Ahora la fuerza F es hacia abajo. Tenemos que hacer otra vez el diagrama de cuerpo libre. ¿Sí? Porque el sentido de las fuerzas cambia. Ahora la fuerza, esta F es hacia abajo, mire. Cambió esta F y también cambió el rozamiento. Porque si el cuerpo baja, el rozamiento es en sentido contrario al movimiento. El rozamiento es hacia arriba. ¿Sí? Es lo que hemos puesto acá. Cambió. El peso se mantiene con sus componentes. Y la normal también se mantiene sobre el eje más Y. ¿Sí? Nuevamente aplicamos las condiciones de movimiento y de equilibrio. En el eje X, la segunda ley de Newton, nuevamente, pero con la condición, ¿no? Si la velocidad es constante, la aceleración vale 0, y entonces sumatoria de fuerzas en X igual 0. ¿Qué fuerzas tengo en X? Tengo F, ¿sí? Más MGX, también esta azulita que le ve aquí, y menos FC. Bien.
y le vamos reemplazando valores. El mgx de 132,5, reemplazamos el valor de mu sub c, el mu sub c 0,18, ¿sí? Y el valor de la normal, acuérdese que este valor ya se calculó en la parte A, entonces ya simplemente acá ya le reemplazamos. Y aquí ya operamos todo, aquí ya no hace falta plantear nuevamente la sumatoria de fuerzas en Y, porque ya despejando esto ya encuentro el valor de la fuerza F, mire. Paso por paso, y multiplicamos las dos. Bueno, ahí se me han ido dos veces esa parte. Operamos esta cantidad con esta cantidad, me da 94,34. Y se me ha ido dos veces lo mismo, ¿no? Y despejamos esto. Y hemos encontrado el valor de la fuerza F cuando el cuerpo baja en cambio. Y uno solo, ¿no? Este no. De aquí paso acá. Listo. Y hemos terminado el ejercicio de plano inclinado. Este ya es compuesto. Dice, en la siguiente figura, los bloques A y B tienen masas de 50 y 70 kilogramos respectivamente. Calcular la tensión en la cuerda y la aceleración de cada bloque cuando. Parte A, no existe rozamiento. Y parte B, el coeficiente de rozamiento entre el cuerpo y el plano es 0,25. Ese es el esquema. Tengo un cuerpo A y un cuerpo B. Esta es una polea y esta es una cuerda. Por la garganta de la polea pasa esta cuerda. El cuerpo A está en plano horizontal y el cuerpo B está suspendido en el aire. ¿Sí? Entonces, mire, sacamos los datos. La masa del cuerpo A, 50. La masa del cuerpo B, 70. Y la gravedad, dato implícito. Las incógnitas me pide la tensión y la aceleración con dos condiciones diferentes. Parte A, no hay rozamiento, y parte B, el coeficiente de rozamiento es 0,25. Solución. Realizando los respectivos diagramas de cuerpo libre, tengo que hacer dos diagramas de cuerpo libre, para el cuerpo A y para el cuerpo B. Mire. Diagrama de cuerpo libre de A. ¿Sí? Esta es una cuerda. La cuerda genera tensión. La tensión que tengo acá. Aquí tengo áreas en contacto. Se genera la normal. La normal siempre sobre el eje más Y. Y el cuerpo tiene masa. La masa genera peso. Y le hemos puesto M de A por G. ¿Sí? No hay rozamiento, dice en la parte A. Acordarás. Y el diagrama de cuerpo libre del bloque B. ¿Sí? El eje más X, como el cuerpo B se va a mover en el eje vertical, el eje más X del convencional, y el eje más Y usted le pone hacia dónde se mueve el cuerpo. Si yo libero el sistema, el movimiento es así, mira. El movimiento es así. Así es el movimiento. Desactiven el audio, tengo una interferencia, por favor. Entonces, el cuerpo A se mueve para la derecha y el cuerpo B baja. Entonces, el eje más Y le pone hacia abajo. Coincide con el avance progresivo del movimiento. ¿Sí? Cojo el cuerpo y le ubico en el origen del sistema de coordenadas. Y dibujo las fuerzas. Aquí tengo la cuerda hacia arriba, mire. Es tensión. Es la misma tensión que tengo en sentido horizontal, ¿sí? Y en sentido vertical. Es la misma tensión. Y le hemos puesto acá. Tensión hacia arriba. Este cuerpo también tiene masa. La masa genera peso. M de B por G. Y esas son todas las fuerzas que actúan en el cuerpo B. Ahora vamos a plantear condiciones de movimiento y equilibrio, tanto para el diagrama de cuerpo libre A como para el diagrama de cuerpo libre B. Acordarás que en B no hay, en X no hay nada, no hay fuerzas en X, solo hay fuerzas en Y. En el A, en X solo hay la tensión y en Y tengo la normal y el peso. Para las condiciones de movimiento y equilibrio. Cuerpo A. Sumatoria de fuerzas en X es igual a masa de A por aceleración. Segunda ley de Newton, porque el cuerpo A se mueve. En X solo tengo tensión. Tensión es igual, la masa de A es 50 y por A. Le damos ecuación 1. Sumatoria de fuerzas en Y igual 0. Normal menos del peso igual 0.
reemplazo los valores de la masa y gravedad, opero y tengo el valor de la normal. Bien. Esta normal me servirá para la parte B. ¿Sí? Cuerpo B. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a masa por aceleración, masa de B por aceleración, segunda ley de Newton, porque el cuerpo B se mueve en el eje vertical. Las fuerzas que tengo es el peso positivo, porque coincide con el eje más Y, y la tensión negativa porque está en sentido contrario. Reemplazo valores y operamos bien. Y les llamo ecuación 2. ¿Sí? Siguiente paso, reemplazo esta ecuación 1 en esta partecita de acá, donde está la tensión, 50A. Observe, 686 menos tensión, pero tensión es 50A, igual a 70A. De ahí ya podemos, transposición de términos, el 50A está negativo, pasa al otro miembro, se hace positivo. Operamos 70 más 50 me da 120. ¿Sí? Despejamos a 686 sobre 120 y tengo el valor de la aceleración. Este valor reemplazo aquí en ecuación 1 y encuentro el valor de la tensión. Bien, reemplazando A en 1, ahí tengo la ecuación 1, le reemplazo la A y tengo el valor de la tensión. ¿Sí? Y hemos encontrado la tensión y la aceleración cuando no hay rozamiento. ¿Sí? Cuando no hay rozamiento. En la parte B me dice que sí hay rozamiento. Entonces, la diferencia, tenemos que hacer nuevamente el diagrama de cuerpo libre del cuerpo A con rozamiento. Ahí tengo la normal, el peso, la tensión y ahora le aumentamos el rozamiento, esta flechita verde, FC. Y va a cambiar también la condición, ¿no? De movimiento para el cuerpo A. Sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por aceleración. Ahora tengo ya el rozamiento. Tensión menos FC es igual a 50A. Mire, el FC le abrimos mu sub C por la normal. Reemplazamos. La normal ya calculé. Acuérdense, en la parte salió 490. ¿Sí? Mire, multiplicamos 0.25 por 490 me dio menos 122,5 y le pasamos al otro miembro, se me hace positivo. Y esta es una ecuación 3. Y ahora hacemos sistema, reemplazamos 3 en ecuación 2. Esta era la ecuación 2 que se obtuvo anteriormente. Aquí le reemplazo el equivalente de T, que es todo esto. Mire. Y operamos. Aquí este menos le cambia de signo a los términos que están dentro del paréntesis. Menos 50A y menos 122,5. Términos semejantes, 686 menos 122,5 me dio 563,5. Este 50A está restando, paso al otro miembro a sumar, 70 más 50 me da 120A. Y de ahí ya despejamos la y obtengo el nuevo valor de la aceleración cuando hay rozamiento. ¿Sí? Este valor reemplazo en ecuación 2 o en 3 y encuentro el otro valor de la tensión con rozamiento, que hemos reemplazado en 3.000. En esta ecuación de aquí, 50 por la aceleración me salió 4,7 y operamos y obtenemos el valor de la tensión. Hemos encontrado la tensión y la aceleración cuando sí hay rozamiento. ¿Listo?